Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... A inicios de este mes de agosto, la asambleísta Lira Villalba, por Revolución Ciudadana, planteó al Pleno de la Asamblea Nacional realizar una revisión al proceso de renegociación de la deuda externa ejecutada por el gobierno con los tenedores de bonos. La legisladora manifestó su preocupación sobre la manera en cómo se está renegociando la deuda con los tenedores a partir del valor nominal y no del valor de mercado, lo que ocasionaría un perjuicio para la coyuntura económica actual en la que se encuentra el país. Son las 8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44 minutos. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con Pablo Iturralde, economista y coordinador de la Veeduría Ciudadana sobre la Pública. Hace algunos días, esta veeduría solicitó una certificación al coordinador jurídico del Ministerio de Finanzas para que se diga si se ha cumplido con el proceso normal, con el marco jurídico nacional en el proceso de renegociación de la deuda externa. Señor Iturralde, buenos días, bienvenido a nuestro espacio de entrevista. Les saluda Licenia Espinel y Alexis Moncayo. ¿Qué pasó con este pedido? ¿Fue o no cumplido? ¿Se dio la certificación que ustedes habían solicitado de que se cumplió el marco jurídico en el tema de la renegociación de la deuda? Cuéntenos, por favor. Muy buenos días y un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Bueno, pues hemos hecho no solo esa solicitud, sino que esta veeduría se acaba de conformar realmente en el mes de junio de este año y tiene como objetivo realizar un control de toda la gestión que se hace de la deuda pública sobre actores privados y sobre actores públicos, no solamente sobre actores públicos, es decir, porque los tenedores privados manejan recursos públicos y es de interés, por lo tanto, para todo el país. En este tiempo hemos enviado algunos oficios, hemos solicitado información, todavía no ha sido respondido ninguno de nuestros oficios. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de que esta información llegue al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo ha elevado al Pleno y realizará las consultas directamente desde el Consejo de Participación Ciudadana. Aquí hay algunos temas que a nosotros nos tienen preocupados, principalmente en torno a la renegociación de la deuda. El país ha podido conocer mediante la publicación de una solicitud de consentimiento, se llama, es un documento que se hace llegar a los tenedores privados para solicitar la renegociación, y de ahí se puede prever, porque hemos aprendido que hay algunas condiciones que se está imponiendo al país sobre las cuales la veeduría está poniendo el ojo, está tratando de controlar. Y una de esas es precisamente, Licenia, la que has mencionado, ¿sí? Sobre la necesidad de que el coordinador general del jurídico del Ministerio de Finanzas autorice o firme, deje por firmado, que la nueva renegociación no estaría violando las normas o el marco jurídico nacional. Sí, y esto es algo que es un tema bastante delicado. Nosotros sabemos que para adoptar, por ejemplo, deuda, hay ciertos requerimientos que tendría que el Estado, primero el gobierno ecuatoriano, tendría que garantizar primero internamente, ¿sí?, que se están cumpliendo las normas con la Asamblea Nacional, con la Corte Constitucional, etcétera, ¿sí? Y sobre esto hemos realizado nosotros una consulta. En primer lugar, porque parte de estas condiciones implica un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un nuevo acuerdo, ¿sí? Y hemos preguntado si es que ese nuevo acuerdo va a cumplir con las normas, no va a incurrir en los errores que se cometieron antes, en el año 2019, cuando se firmó el primer acuerdo, que tienen que ver con que no pasó por la Asamblea Nacional, no se consultó con la Asamblea Nacional el acuerdo y tampoco se pidió un dictamen de la Corte Constitucional. Pero además, habría que ver si es que la renegociación de la deuda y el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cumplen además no solo con las normas nacionales, sino con los convenios internacionales que son obligatorios para el Ecuador. Y estos convenios internacionales existen, convenios internacionales, esto es un tema que a veces no se discute mucho, pero son convenios que se deben cumplir, son obligatorios y que tienen que ver con la gestión de la deuda y los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, particularmente,
la nueva renegociación y el acuerdo con el FMI deberían de cumplir el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, deberían de cumplir los principios rectores de las Naciones Unidas, no es cualquier cosa, ¿sí?, sobre gestión de deuda y derechos humanos, y deberían de cumplir los estándares de renegociación de deuda o de reestructuración de deuda externa que plantea las Naciones Unidas. Y sobre esto hemos preguntado al Ministerio si es que ellos tienen conocimiento de la ley, porque ellos no tienen que decirnos a nosotros, ni siquiera tienen que decirle al Fondo Monetario Internacional, ni a los tenedores de deuda privada, si están cumpliendo o no están cumpliendo con la ley. Lo que le hemos dicho es si ellos saben, están al tanto de que estas normas, de estas obligaciones existen. Ahora, porque de ser así deberían de cumplir entonces con avisar a las autoridades dentro del país. Ahora, sí. Ha cumplido, digo, estos parámetros no solo de la Constitución del Ecuador, sino también de los convenios internacionales del gobierno, cuando en medio de la pandemia se llevaba adelante los acuerdos y tal. Por ejemplo, se dio paso a la aprobación de la famosa ley humanitaria, que lo que hizo más bien fue flexibilizar las condiciones para que los trabajadores puedan ser despedidos. Se despidió gente del sector público, del sector privado. Me parece a mí que incumplieron totalmente, ¿no?, todos estos parámetros de defensa de los trabajadores y derechos humanos, porque además los derechos laborales son derechos que están sustentados en la Constitución y que no pueden ser vulnerados de una forma tan ligera, ¿no?, tan fácil como lo hicieron acá. Sí, así es. Adoptar medidas de austeridad fiscal, adoptar medidas de flexibilización del trabajo, implica una regresión de derechos. Y por lo tanto, los estándares internacionales para adoptar medidas de este tipo son muy estrictos y son muy específicos en cuanto a las condiciones en las que se puede adoptar este tipo de medidas excepcionalmente. Sí, hay algunos parámetros. Estas medidas deberían de demostrar que son necesarias. Es decir, que no existía ninguna otra alternativa posible. Deberían de demostrar que estas medidas no son discriminatorias. ¿Qué significa eso? Si de verdad necesita el país realizar sacrificios, entonces lo hacemos todos en conjunto, no un grupo más que otro, ¿sí? Cuidando principalmente a los grupos que históricamente, estructuralmente son más vulnerables, como las mujeres, las familias pobres y los pueblos indígenas, por ejemplo. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, las medidas deberían de demostrar que son proporcionales en el sentido de que se han agotado todas las otras posibilidades, todos los recursos disponibles internos, todos los instrumentos internos, antes de adoptar deuda externa y antes de adoptar medidas regresivas. Nosotros consideramos que en el pasado esto no se hizo bien, ¿sí? Se adoptaron medidas sin abrir primero un debate público y sobre todo, esto debería de tener documentos, estudios de factibilidad, debería haberse discutido. No se hizo de esta manera. De hecho, no existen estudios sobre estos acuerdos. ¿Perdón? No existen estudios sobre estos acuerdos. Yo le quisiera preguntar estudios además, de impacto de derechos, de impacto sobre los derechos económicos y sociales, sobre los derechos humanos. ¿Qué confianza puede haber, señor Iturralde, en que ahora las condiciones sean distintas cuando, digamos, lo que se prevé es que por el tiempo que les queda en el poder, lo que van a hacer es meter el pie en el acelerador? Entonces necesitan ganar tiempo para la privatización del central, para la monetización de los activos del Estado, de las empresas públicas. Precisamente las únicas garantías que tenemos es hacer que se cumpla la ley, es hacer que se cumpla la ley y el marco jurídico nacional. ¿Sí? Nosotros hemos optado por un grupo de veedores, de 10 veedores, que vienen de organizaciones sociales, vienen de organizaciones de migrantes, de estudios de la sociedad civil, de organizaciones de derechos humanos. Hemos optado por realizar esta veeduría precisamente porque vemos que los espacios para dirimir se van agotando. ¿Sí? Lo que se puede hacer en este momento es vigilar simplemente que se controle la ley. No estamos ni siquiera discutiendo el tipo de modelo económico, del tipo de política económica que pueda hacer que beneficie más al país, sino lo que exigimos es un tema mínimo, que se cumplan las normas nacionales. Y Alexis, es un poco lo que tú estabas mencionando. El tema es que las medidas en el pasado, hace poco, no fueron proporcionales, por ejemplo, porque lo que se ha planteado son medidas de austeridad, pero medidas de austeridad para los contribuyentes, medidas de austeridad para los trabajadores, medidas de austeridad
para el conjunto de familias ecuatorianas, pero hubo también privilegios tributarios, en cambio, para los emporios económicos, privilegios tributarios para los deciles de población que tiene mayores ingresos. Esto no puede ser posible, no se tendría que dar así. Economista Iturralde, ustedes como veeduría van a exigir, van a insistir, van a pedir que se revelen los nombres de los tenedores de bonos que se están beneficiando o que se van a beneficiar de esta renegociación que en teoría se terminaría de concretar el próximo 1 de septiembre. Sí, efectivamente, una de las actividades en las que estamos concentrados es en tratar de descubrir cuáles son los beneficiarios efectivos que están atrás de los tenedores de bonos. Esto es algo que es difícil. En el año 2010 se hizo mediante una auditoría de la deuda externa y para hacérselo tuvieron que un grupo de asambleístas viajar a Europa a buscar en las oficinas allá quiénes eran los tenedores. Se descubrió una parte de esos tenedores. Hoy es más complicado todavía porque se ha ido desarrollando todo este entramaje, esta telaraña de espacios offshore, paraísos fiscales, ¿no? Desde donde se fundan fondos de inversión que se vuelven propietarios de estos bonos, ¿sí? Entonces, es más complicado, pero es una de las tareas que habría que realizar. Nosotros vamos a solicitar a las instituciones pertinentes para que se realicen investigaciones. No podríamos hacerlo directamente, pero podríamos exhortar a hacerlo. Es un tema ético, ¿sí? Porque atrás de estos bonos se esconden grandes intereses que habría que transparentarlos para entender por qué se está gestionando de esta manera la deuda. Cuando uno revisa la opinión pública, yo creo que ha podido ver, no sé, la opinión pública, por ejemplo, no puede entender, la veeduría no entiende, cómo es posible que se priorice el pago, prepagar deuda externa en un momento en el que los médicos y los trabajadores de la salud estaban protestando en las calles por falta de recursos para enfrentar la pandemia. Eso parecería que no tiene una racionalidad. Para entender esa racionalidad habría que entender cuáles eran los intereses para hacer esos pagos. Y para eso es importante conocer quiénes son los tenedores de la deuda. Y ahora tenemos todavía los posgradistas, ¿no? Gente que todavía no ha podido recuperar sus recursos y que ha sido trabajador en primera línea. Y tenemos todavía ex trabajadores del sector público que no cobran sus liquidaciones, mientras pasa todo lo que pasa y mientras los tenedores de estos bonos están cotizándolos bastante bien con un ministro que les es muy funcional. Así es. Nosotros creemos que la renegociación se está haciendo en beneficio excesivo para los acreedores y de manera perjudicial para el país. Esto es muy simple, es así funciona. La renegociación ha permitido revalorizar los títulos que tenían en manos los tenedores privados, ¿sí? En algún momento, en marzo, los bonos llegaron a un precio de mercado hasta de 20 centavos por dólar, ¿sí? Significa que los bonos eran papeles que valían ya muy poco. Y en esas condiciones, cualquier inversionista, cualquier tenedor estaba interesado en renegociar, ¿sí? Lo ideal hubiera sido que el país renegocie, ¿no es cierto?, poniendo una parte del sacrificio, pero principalmente el sacrificio debía haberlo puesto a los tenedores. Ellos tenían todo para perder. Entonces, y no solamente, digamos, por un tema de negocios o de cálculo comercial, sino además porque los tenedores lo único que podrían perder era perder un poco más, pero finalmente no iban a perder. El país con la renegociación hizo todo lo contrario, les permitió una revalorización hasta del 90 centavos, 90% de los bonos, ¿sí? Cuando ya tenían ellos unos papeles que no valían casi nada. Y aquí es importante hacer un vínculo que se suele hacer poco. Uno a veces discute con la población, y a mí me ha pasado que en los talleres que hemos estado dando para socializar lo que hace la veeduría, gente me pregunta, pero ¿y qué pasa? ¿Cómo es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está vinculado a los acreedores privados? Lo que sucede es esto, que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional primero es una garantía para el pago para los acreedores, porque es un documento donde el país se compromete a que sean las familias pobres, los trabajadores, la reducción del presupuesto en salud y en educación, que sean esos los ahorros para garantizar el pago a los acreedores.
Y en segundo lugar, finalmente, todos esos recursos, esa nueva deuda que va a llegar desde el Fondo Monetario Internacional, debe terminar en algún lado. ¿En qué lugar va a terminar? Pues en las manos de los acreedores privados. Mientras tanto, sucede lo que estabas mencionando, Alexis. O sea, tenemos funcionarios públicos que no están sin pagar, tenemos gobiernos locales que no les ha llegado el presupuesto, tenemos la población que cada vez ve más restringida los servicios a salud, a educación, etcétera. Y tenemos de por medio la venta del Banco del Pacífico con un riesgo país altísimo y tratando de venderla a precio de banco con COVID, ¿no? Así es. Aquí esto es importante. Cuando se abrió la veeduría de la deuda externa, abrimos con este conjunto de organizaciones sociales otras 7 veedurías. Las otras 7 veedurías eran para vigilar la venta, la privatización de los activos públicos. Entre esos estaba el Banco del Pacífico. ¿Saben qué sucedió con la veeduría del Banco del Pacífico? Se cerró porque tuvo una serie de boicots dentro del propio Consejo de Participación Ciudadana y no está funcionando, esa veeduría que era importantísima. Ahora, actualmente, se está realizando la venta del Banco del Pacífico en condiciones de opacidad, no se ha declarado de asunto de seguridad nacional la venta del Banco del Pacífico, lo cual es improcedente legalmente, no hay una ley que a ellas les faculte declarar esta operación como una operación secreta, y sin embargo no hay quien controle, es impresionante. No hay quien controle, ¿no? La Corte Constitucional debería estar diciendo lo que ustedes han hecho no cumple el reglamento, no cumple las leyes, o la Asamblea Nacional de la misma manera, pero no es posible. Por eso es importantísimo hacer un llamado a la ciudadanía a que presione, a que esté atenta, a que sea parte de estas veedurías, de estos observatorios, que creo que va a ser la única forma en que podemos contribuir al control social. Muchísimas gracias, Pablo, por su presencia virtual y su tiempo y la información que nos ha proporcionado. Pablo Iturralde, economista y coordinador de la Veeduría Ciudadana sobre la Deuda Pública. Muchísimas gracias, Licenia. Gracias, Alexis. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.